Buenas tardes, compañeros, profesores de la universidad. La Asamblea de Académicas y Académicos Unidos UNAM les da la bienvenida a este conversatorio rumbo a la segunda consulta del contrato colectivo de APA-UNAM. Y bueno, aquí son las perspectivas jurídicas, pero también hay cuestiones políticas. Y tenemos pues a varios abogados laborales que pues son importantes para que nos den una visión de lo que sigue después de la consulta. Entonces, vamos a iniciar con el profesor Bouzas, que se presente quién es. Después seguirá el profesor Juan de Dios y el licenciado Humberto Ceguera. Entonces sería 20 minutos cada uno de ellos. Vamos a tomar el tiempo y posteriormente, pues si hay preguntas de ese lado, a través de las plataformas, pues las vamos a recibir y después van a responder entre 5 y 10 minutos cada uno, y después pues ya haríamos el cierre con menos tiempo de 15 minutos cada uno, ¿no? Ahorita no está el compañero Agustín, que iba a dar un saludo. No lo encuentro por aquí, al compañero Agustín, por favor, no está, porque nos prestaron las salas. Entonces vamos a ir con el profesor Bouzas. Tiene 20 minutos, profesor. Muchas gracias. Bueno, soy miembro del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy investigador de tiempo completo y por concurso abierto, público. He alcanzado el máximo nivel y categoría que como investigador puedo pretender. Soy investigador titular C de tiempo completo. Mi área de especialidad, el área en la que trabajo, es precisamente el trabajo. Y lo hago en el Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene una historia un poco simpática. Mis economistas, estoy hablando de los años 70, tenían dificultad para entender los aspectos normativos de las regulaciones económicas, todo lo que tenía que ver con recursos naturales, etcétera, normas administrativas. Y por eso es que tuve la oportunidad primero de entrar como técnico académico y ya después interesados por el trabajo académico, concursé y pasé al área de investigadores. Fui de los fundadores de la materia Derecho Económico en la Facultad de Derecho. Es decir, mi vinculación con los economistas me permitió reflexionar sobre algo muy importante: la interdisciplinariedad. Por ahí de los años 80 empezamos a coincidir diversos académicos de diversas instituciones de toda la República y legitimamos la línea de investigación sobre estudios del trabajo. Aquí le dejo lo que tiene que ver con presentación personal. Señalaría también el Observatorio Ciudadano Laboral, instancia en lo fundamental integrada por juristas, en la que desde que se reformó la Constitución y en espera
de que se hiciera la reforma a la Ley Federal del Trabajo, es decir, desde 2017, preocupados por el contenido que tendría la reforma a la Ley Federal del Trabajo, nos formamos como algo así como una ONG a la que denominamos Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, y trabajamos primero en lo que fue el proyecto de reforma. Una vez que se aprobó 2019 y hacia acá, pues hemos seguido haciendo reflexiones, propuestas, detectando insuficiencias de la reforma, y por eso es que el observatorio, digamos que sigue con vigencia y participación. Entrando ya en materia, lo primero que diría yo es que tal y como quedó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de libertad y democracia sindical, libertad y democracia en materia de contratación colectiva, me atrevería a decir que es un éxito porque regresa a manos de los trabajadores la organización sindical. Se dice mucho que el TEMEC fue la causa por la cual estamos en este escenario. Bueno, sí, el TEMEC vino a ser el detonador, sobre todo por la presión que hicieron los sindicatos norteamericanos y canadienses. Pero existen testimonios, existen obras, existen estudios desde tiempo atrás del TLC, en donde está constancia de que ya era un tema el que nos preocupaba a los estudiosos del trabajo, el que en este país hubieran sindicatos tan poderosos y trabajadores tan precarizados como nos dábamos cuenta. Eso nos llevó a tratar de entender cómo es que se habían formado estas organizaciones sindicales, cómo es que se habían celebrado estos contratos colectivos. Y la primera experiencia que tuvimos fue que se nos negó el acceso a los archivos correspondientes. Ya después, como consecuencia de múltiples insistencias, tuvimos acceso tanto a los archivos relacionados con organizaciones sindicales como a los relacionados con contratos colectivos. En ese entonces, cuando empecé a hacer las investigaciones, y estoy hablando que me pasé más de un año en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje revisando expedientes, se decía que habían más de 80,000 contratos colectivos depositados. De la primera depuración que se logró, se redujo a poco más de 20,000, y a la fecha, con los contratos de los que se están legitimando, es verdaderamente alarmante el llegar al conocimiento de que fuimos generosos cuando hablamos de que el 90% de los contratos colectivos eran simulaciones, eran de mentiritas, eran acuerdos entre una dirección sindical con intereses propios y un empresario, y por lo general o habitualmente intermediados por la mano del aparato de gobierno. Es decir, se establecía un triángulo perfecto en donde el gobierno
así fue en el de Calderón, así fue en el de Peña Nieto, invitaba a los capitales extranjeros a invertir en México, ofreciéndoles paraísos laborales, ofreciéndoles que aquí no tendrían ningún tipo de conflictividad que les impidiera trabajar. Y esto lo hacía porque el gobernador, o en su caso, el secretario del Trabajo, les decía con qué sindicato firmar los contratos. Incluso se firmaban antes de que se estableciera la fuente de trabajo. Es decir, antes de que se contratara al primer trabajador. Y los trabajadores ingresaban a laborar prácticamente firmando su contrato individual, firmando su afiliación al sindicato que había sido designado para el efecto, y por aquello de las dudas, firmando también una hoja en blanco que sería la renuncia para el caso de que fuera de... Nos sorprendió esta realidad, pero no nos imaginábamos cuál iba a ser el resultado de la consulta para la legitimación del contrato colectivo del personal académico de la UNAM. A este respecto, tendría que hacer también un poquito de historia. Conozco el sector, dado de que soy académico desde 1974, participé en la formación del STEUNAM, en la formación del SPAUNAM, en la fusión de ambos sindicatos en uno solo, en el intento de crear el SUNTU, Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones de Educación Superior, Universidades. Y bueno, en ese proceso, ante el hecho de que lo que era la sección académica del STUNAM, ya para entonces STUNAM, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una sección académica y una sección administrativa que a la fecha todavía existe. Ante el inminente riesgo que representaba la demanda de firma de contrato con el personal académico, la universidad se valió de lo que existía como formas de organización del personal y que eran asociaciones de personal académico de diversas instituciones, de diversas instancias, Facultad de Derecho, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, pero bueno, en realidad organizaciones que nada tenían como pretensión la firma de un contrato colectivo, la disputa de la titularidad, y menos se veían en el escenario de un emplazamiento a huelga. Se fusionan las asociaciones de personal, así nace el AAPA-UNAM, y en un recuento, si no mal recuerdo fue 78-80, perdimos como STUNAM por algo así como 200 votos la titularidad del contrato, y así nace la firma del contrato que actualmente está vigente. Decía yo que cuando iniciamos
estos estudios en los años 80, no nos imaginábamos que existieran realidades como la realidad que evidencia el recuento que días pasados realizó APAUNAM. Yo no sé si confiados, yo no sé si con cierta impericia, pero bueno, los resultados fueron dramáticos. Suponiendo que verdaderamente la plantilla de los trabajadores académicos sea como se dice, de 40,000 trabajadores, creo que es mayor. Pero bueno, esa es con la que presentaron su solicitud de legitimación de contrato colectivo. Resulta ser que escasamente es el 25% de estos 40,000 los que se pronuncian, ya sea por ratificar o por rechazar el contrato colectivo vigente. Y paralelamente, aprobar o rechazar la revisión que en la comisión revisora se había realizado del contrato colectivo, es decir, el contrato vigente 2023-2025. De ese 25% de la votación, alrededor del 15, 16, 18% es la votación que alcanza APAUNAM. Visto de otra manera, haciendo una lectura de corte, APAUNAM no representa nada. Obviamente, no representa una mayoría. Sí, en votos saca algo así como 7,000 de los 10,000 a los que se llega, pero 7,000 no es nada, existiendo un universo de 40,000 trabajadores. ¿Cuál es para mí, y con esto concluiría, el drama más importante? Bueno, pues que las APAUNAMes nunca han volteado a ver la situación laboral del personal académico. Van a decir, lo estoy diciendo yo, que pertenezco a la casta privilegiada de aquellos que somos de carrera y en alto nivel y categoría. Sí, no somos arriba de 3,000 los que están en la condición que tengo yo, pero insisto, ahí están mis concursos desde que entré en concurso público, abierto, con competencia y lo más importante, ante instancias académicas integradas por pares. Este es el procedimiento que, de acuerdo con el estatuto, digamos como una concesión de la sociedad a sus instituciones de educación superior, se nos dio en el artículo 3 de la Constitución, establecer los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Procedimiento regular, concurso. Por excepción, y tomando en cuenta la dinámica de la docencia, por ejemplo, que no siempre se puede prever el número de grupos para una materia, y si existen mayores alumnos que el número de profesores, pues hay que abrir grupos extraordinarios. Existe la posibilidad de que se incorpore personal a contrato, pero ojo, por tiempo y por obra determinada. Y concluyo diciendo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que la casta de funcionarios de la universidad, y hablo de casta de señores feudales,
hay un señor feudal al frente de la Facultad de Medicina, y así hay un señor feudal en cada una de las instituciones. De común acuerdo con las APAUNAMES, han seguido durante un largo periodo la dinámica de contratar por obra y tiempo determinado, lo que quiere decir que más del 90% del personal académico está a maquila, a destajo, por obra, y siempre estará amenazado por el director en turno de negarle grupos el semestre siguiente, de no alinearse a lo que la dirección dice. Esa es la forma de control, de mediatización que durante lustros se ha venido llevando a cabo. Año con año las APAUNAM firman una cláusula en la que de una o de otra manera la universidad se compromete a que ahora sí, en este año, vamos a hacer un procedimiento de regularización, se va a tomar en cuenta la antigüedad de los profesores, incluso procedimientos de excepción, de manera tal que aquellos que tienen una antigüedad, y no miento, hay profesores maquiladores, 40, 45 horas semana, que se van a jubilar y siempre han sido maquiladores. Decía yo, APAUNAM año con año firma esa cláusula, pero también año con año no la cumple, no la materializa, y el control y la mediatización se sigue ejerciendo. Por este fenómeno, por esta realidad, es por lo que yo interpreto esos 30,000 académicos que simplemente se marginaron de la votación. Como oposición también a esta dinámica, entiendo los menos de 4,000 votos de rechazo al contrato colectivo. Y el escenario de APAUNAM, yo diría que es un escenario por demás complejo. Cuando menos ya dejó ver que va a hacer una nueva convocatoria para que el personal se vuelva a pronunciar. Aquí la duda que me queda es qué tanto van a poder presionar para garantizar, por una parte, que vote el 50% más uno de esos 40,000. Y segunda cuestión, que les puede ser más fácil, ser mayoría. Si obtuvieron en esta primera votación 7,000 votos, es decir, deben de obtener 3 veces lo que ya obtuvieron. El escenario es complejo, pero para mi gusto la resolución del Centro de Conciliación, que les rechazó el procedimiento y les dijo, tienes la oportunidad por tiempo de volver a realizarlo, fue la resolución correcta, aunque no les hubiera dicho que podía volver a realizarlo, la ley se los establecía, y por lo tanto, bueno, el reto que tienen es grande. Me reservo dar mi opinión en un segundo momento respecto de cómo y por qué votar. Muchas gracias, profesor. En ese sentido, hizo una historia del nacimiento y sí, centrarnos en esa segunda parte. Le agradecemos su participación en este caso. Bueno, a continuación va a ser Juan de Dios, que se presente y tiene 20 minutos para hacer su presentación. Gracias. Gracias a todos, a todas, muy buenas tardes. Soy Juan de Dios Hernández Monje, profesor jubilado de la UNAM, con 40 años de antigüedad, sindicalista, 40 años afiliado al ESTUNAM. Tuve el privilegio de ser comisionado para elaborar el estatuto del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM.
He tenido la fortuna también de poder construir otros sindicatos, como el Sindicato Nacional de Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP. Actualmente soy apoderado legal del SUTIEMS, el Sindicato de las Prepas de la Ciudad de México. Yo voy a entrar directamente al tema. A mí me convocaron para hablar sobre el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo académico de la UNAM. Desde mi punto de vista, como doctor en Derecho Laboral, puedo decirles, sin temor a equivocarme, que hoy gane o pierda el antisindicato este proceso de legitimación del contrato colectivo, nosotros, el CITA UNAM, que ya tenemos el registro sindical, que tenemos la toma de nota del Comité Ejecutivo, está perfectamente habilitado en términos del artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo para promover un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Me preocupa mucho que algunos compañeros, inclusive abogados, públicamente hayan dicho que esto que yo acabo de decir no es así, sino que para que procediera se requería que perdiera primero la votación de la legitimación el antisindicato. No, yo insisto, gane o pierde el antisindicato, el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo nos establece la posibilidad de obtener una constancia de legitimidad donde el 30% de los trabajadores académicos de la UNAM pueda dar su firma para que se pueda formular el emplazamiento a huelga. Y esto me parece de la mayor urgencia, porque no tengo la menor duda que la APAUNAM va a terminar por perder la titularidad del contrato colectivo de trabajo académico. Y lo va a perder porque no va a obtener, cuando se obtenga el 50% más uno de los votos, no van a obtener la mayoría de los votos efectivos y esto va a significar la vacancia de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y el tiempo que duremos entre ese momento y el momento que se haga el emplazamiento a huelga, o mejor dicho, que se haga la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo, van a pasar cuando menos meses para que esto pueda ocurrir. Y si nosotros desde el día de hoy, CITA UNAM, desde el día de hoy, no empieza el proceso para recabar 12,000 firmas de trabajadores académicos de la UNAM, que pueden ser titular C o asociado B o asignatura interino, con 12,000 firmas en relación con el padrón que presentó el antisindicato para este proceso, que dijeron que eran 40,000 trabajadores académicos, necesitamos el 30%. 4 por 3, 12, por eso hablamos de 12,000 firmas, y la Ley Federal del Trabajo establece los requisitos para hacer esto. Si alguien lo duda, yo les invito a leer el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del procedimiento para el emplazamiento a huelga. En este artículo 920, lo único que se incorpora con la reforma de 2019 es que para que un sindicato pueda promover un emplazamiento a huelga, tiene la obligación de presentar la constancia de representatividad de cuando menos el 30% de los trabajadores académicos. Esta cuestión de la reforma de la Ley Federal del Trabajo no es la primera reforma. En los últimos años, desde el 2012, se dio la primera, luego, y es una reforma completamente regresiva. En 2017 se hizo el golpe de Estado constitucional en contra de los trabajadores, destruyendo el apartado A del artículo 123 constitucional, en donde ese observatorio de la reforma laboral tuvo un papel preponderante. Yo creo que este proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo
Es una cuestión que resulta indeseada para los que promovieron el golpe de Estado constitucional al modificar, cuando cumplió 100 años la Constitución mexicana, decidieron desaparecer la justicia tripartita y regresar como en la época del porfiriato, con jueces unipersonales en materia de lo laboral. A pesar de lo gratificante, de lo benéfico que puede ser este proceso de legitimación de los contratos colectivos, como en el caso de la UNAM, desde mi punto de vista, tampoco justifica la destrucción de la justicia tripartita como lo hicieron en 2017. Pero hoy, tal y como está la ley, tenemos que usarla como un instrumento de lucha de los trabajadores, en este caso particular de los trabajadores académicos de la UNAM. Tenemos 43 años padeciendo la usurpación de un antisindicato que fue propiciado por la patronal, un sindicato blanco, un sindicato de protección, que ahora entiendo, en 1980, cuando se hizo el recuento para que tuviera la titularidad APAUNAM, ya había habido un pacto político entre Evaristo Pérez Charriola y la rectoría de Guillermo Soberón Acevedo, para que se diera la titularidad del contrato colectivo de trabajo del personal administrativo al STUNAM y la titularidad del contrato académico al antisindicato llamado APAUNAM. Desde entonces, esta diferencia de votos en el recuento que dice el doctor Bouzas, 300 votos más o menos de diferencia, durante 43 años el STUNAM no movió un dedo para poder ganar la voluntad de 300 trabajadores académicos y poder reclamar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. De esta manera, vemos cómo hoy el Comité Ejecutivo, yo quiero hacer una distinción muy importante, no es lo mismo la base de los trabajadores académicos afiliados al STUNAM que la burocracia charrificada que hoy tiene la dirección de este sindicato. Con mucha preocupación veo el último desplegado que sacó STUNAM, firmado por el secretario general y el secretario de prensa, en donde ya anuncian con gran cinismo que van a aprovechar esta coyuntura para luchar, entre comillas, por la titularidad del contrato colectivo académico. Me parece que son unos oportunistas y que la historia no los va a juzgar, ya los juzgó como los neocharros que actualmente están medrando con los intereses de los trabajadores. Sin dejar de mencionar que el contrato colectivo de trabajo de STUNAM es uno de los mejores contratos colectivos que hay en todo el país. Por el número de prestaciones, el número de derechos que tienen, esto no lo va a quitar nadie. Pero esto no es producto de Agustín Rodríguez o de Evaristo Pérez Arreola o de Eleazar Morales Aragón, es producto de la lucha del trabajo de los académicos al interior de la UNAM. Cada día que pasa y se sigue discutiendo, inclusive en el chat que tenemos de académicas y académicos unidos, se han burlado ya de mí cuando digo que hoy tenemos las condiciones para ya emplazar a huelga por la firma del contrato colectivo, aun cuando siga con la titularidad la APAUNAM. Si TAUNAM demuestra con firmas el 30% cuando menos de apoyo del personal académico, entraría el emplazamiento a huelga y tendríamos que ofrecer como prueba el recuento, y el que obtuviese la mayoría más un voto sería el nuevo titular del contrato colectivo de trabajo. Por supuesto que en este proceso seguiría interviniendo APAUNAM. Inclusive, si pierde el proceso de legitimación APAUNAM, se pierde la titularidad del contrato colectivo, pero no desaparece el sindicato. Un sindicato no puede ser extinto por resolución administrativa, así lo señala la propia Ley Federal de Trabajo. Pero lo que queda vacante es el contrato colectivo.
y va a haber un interregno, va a haber ahí un periodo de no sé cuánto tiempo, pero cuando menos van a ser meses en donde no va a haber contrato colectivo de trabajo académico en la UNAM. Por eso mi urgencia y por eso mi necedad, igual que cuando se constituyó el CITAUNAM, es por mi culpa, por mi necedad absoluta y por culpa de Facundo, que me engañó para decirme que la Asamblea de Profesores había aceptado ya hacer el contrato, que regresé yo a la Asamblea y empezamos a trabajar por la elaboración del contrato, pero resultó que la Asamblea nunca había aprobado hacer un nuevo contrato. Entonces me aventé a la arena con una información que era incorrecta, pero que miren, a final de cuentas, por esa necedad, logramos el registro y tenemos la toma de nota del Comité Ejecutivo. Con esta misma certeza, hoy les vuelvo a reiterar a todas y a todos los compañeros académicos de la UNAM, tenemos las condiciones materiales, tenemos las condiciones subjetivas, ya tenemos el sindicato registrado, ya tenemos la toma de nota. Lo único que necesitamos para emplazar por titularidad del contrato colectivo de trabajo es las 12,000 firmas que la ley establece los requisitos que debe tener y que solamente pueden ser en favor de un sindicato legalmente registrado. No puede ser un sindicato de otra naturaleza que no sea académico o de institución, en este caso el STUNAM, podía participar también en el proceso. Y si participa STUNAM, CITAUNAM y APAUNAM, de los tres, el que tuviese la mayoría de la votación, habiendo votado 50% más uno del total de los trabajadores afectos al contrato, el que tenga por un voto de diferencia la mayoría, ese sería el nuevo titular del contrato colectivo de trabajo. Y no se termina ahí el proceso. Lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse como titulares de este contrato colectivo de trabajo. Y para lograrlo, bueno, se tiene que generar una nueva vida sindical democrática al interior de la UNAM. No puede ser una vanguardia sin retaguardia, ¿no? O una vanguardia que sea al mismo tiempo la retaguardia y la base, ¿no? Tiene que buscarse cuando menos este proceso de 12,000 firmas para poder emplazar a huelga, ir al recuento, ganar el recuento y convertirnos en titulares del contrato colectivo de trabajo académico. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Continuamos ahora con Humberto y tienes 20 minutos. Bueno, su servidor, a ver, ¿se escucha o no? ¿Sí escucha? Bueno, gracias por este conversatorio que sin lugar a dudas va a orientar, a iluminar el camino que vamos a recorrer en esta lucha que se está dando en la universidad por rescatar, ejercer como nunca los derechos colectivos, los trabajadores, que nos brindó la reforma laboral, efectivamente. O sea, hoy ya la democracia representativa ya no funciona, es la democracia directa la que va a decidir el destino de estos tres derechos fundamentales: sindicación, negociación colectiva y huelga. Ahorita está a debate acá en la universidad el tema de si es legítimo o no el contrato colectivo de trabajo, y bueno, este movimiento en particular nació para combatir la legitimidad del contrato colectivo que detenta el APA-UNAM desde hace 43 años. Pero antes, ¿quién es Humberto? Sí, perdón. Antes quiero decirles que yo soy egresado de la UNAM en el año del 84, sin embargo, desde el año del 82, conocí a unos amigos, profesores de la Facultad de Economía, que por alguna razón me dijeron, bueno, pues ya, foguéate a la mitad de la carrera. ¿Y a dónde me llevaron? Con Carlos Fernández del Real, asesor del STUNAM. ¡Ah, excelente! Yo dije, mira,
O sea que la verdad es que se puso las cosas de tal manera que... Y es así que de estos 41 años que yo tengo como litigante, yo nunca he sido académico, todavía he sido litigante y siempre en materia de trabajo. La verdad es que yo dije, ay, bueno, pues, ok, aquí me tocó. Y movimientos importantes en los que he participado del sector es de la sección 18 del CENTE en 1990, cuando lograron que el Bester Gordillo, recién ungida por Carlos Salinas de Gortari, convocara a un congreso para renovar el comité ejecutivo seccional, que era de alrededor de 170,000 profesores, entre federales y locales y estatales. Y efectivamente los maestros pues venían por un proceso de acumulación de fuerzas desde la fundación de la CENTE, a finales de los 70s, que en el Congreso pues eran mayoría. La vieja se dio cuenta de esto y simplemente saboteó el Congreso y cambió de sede de Uruapan a Zitácuaro. Y allá en Zitácuaro hizo un congreso espurio, pero los maestros allá hicieron un congreso en donde se eligió a un comité ejecutivo democrático seccional. Y es el caso que una vez que ya fue electo, que tomó posesión, pues empezó a ejercer y empezó a administrar el patrimonio sindical y ya a entablar negociaciones estatales y federales. Y lo que hizo el Bester Gordillo es que lo infiltró el movimiento. Y los maestros, como pues sí tenían experiencia organizativa, porque la verdad es que ese es como el kit de todos los trabajos mexicanos, el tema de la organización. Ellos traían la táctica de la CENTE, o sea, de construir poder magisterial desde cada centro de trabajo, ir ganándole a los delegados, al sindicato corporativo, al CENTE. Y fue así que efectivamente dentro de esta área, de este tema de la democracia representativa, eran mayoría de delegados y ganaron contundentemente y hasta ahorita se mantienen. Es decir, tienen 33 años ejerciendo lo que se llama autonomía, a diferencia de otras secciones como la sección 22 o la sección de Oaxaca, o la sección 7 de Chiapas, o la sección 14 de Guerrero, otras secciones que sí han logrado obligar al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE a convocar para la renovación de directivas. Acá no ha sucedido y entonces se han autoconvocado los maestros. Se han autoconvocado, bueno, pero ya me excedí en este tema luego ayudé a formar hace poco al Sindicato Independiente de la Universidad Intercultural de Michoacán, ¿verdad? Actualmente asesora un sindicato también del sector del Sindicato Mora, Sindicato Independiente de Trabajadores del Distrito Mora. También asesora otro sindicato que tiene que ver más o menos con el sector, el Sindicato Independiente de la Secretaría de Cultura, ¿no? La coalición de trabajadores del INA, y bueno, al propio CITAUNAM, ¿no? Y también ayudé a la formación, por cierto, es el registro número 1 del Sindicato Independiente del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es el registro número 1 que otorgó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, entonces no me es ajeno el tema laboral, es la verdad. Aquí en México, obviamente, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues tiene 6 meses. Apenas entró en juego la tercera etapa en octubre del año pasado, ¿no? O sea, estamos ahora sí que ejerciendo este nuevo derecho no con tanta experiencia, es la verdad. Y bueno, pues se ocupa de un análisis profundo para poder incidir en este proceso y utilizarlo en favor del interés de los trabajadores. El tema de la legitimación, obviamente, entonces ha sido combatido fuertemente, tenazmente por los académicos de la UNAM y no se logró legitimar el contrato. Las APAVNOM no lograron con los datos que dio el doctor Bouzas, no logró legitimar el contrato, ¿verdad? Aquí, en este tipo de asuntos, como en todos los asuntos laborales, en todos los asuntos hay temas de fondo y de forma. Temas de fondo y de forma. El fondo es la mayoría, o sea, que vote la mayoría.
Y bueno, nosotros obviamente debemos de promover el voto por el no, porque es un sindicato, es un contrato colectivo de protección patronal totalmente ilegítimo, ¿verdad? Que bueno, ya se ha dicho hasta el cansancio que es un contrato colectivo de protección patronal que no representa los intereses de los trabajadores, ¿no? Sino los del patrón. Los sindicatos blancos surgieron desde Monterrey en los 20, tienen 100 años, estando subordinados a los patrones, es la verdad, públicos y privados. Entonces, esa es una razón porque es un sindicato ajeno a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores no es su voluntad haberse incorporado a ese sindicato, ¿verdad? A la ZAPAUNAM los condicionan a los académicos para ejercer las prestaciones en el contrato, a afiliarse, etcétera. Y bueno, tiene alrededor de 27,000 afiliados, ¿verdad? Pero poca vida sindical. Hasta ahorita no se le conoce que haya ejercido realmente la democracia directa, sino la representativa. En la última revisión de contrato dijo que el 97% de delegados aprobó ese convenio de revisión integral del contrato, pero ya estaba en aplicación la reforma, debió de haberse consultado, ¿no? Bueno, y es por eso que efectivamente solicitó, dio aviso al Centro Federal para que iba a realizar una consulta para la aprobación del contrato colectivo, del convenio de revisión, y otra para la legitimación. Entonces juntó las dos consultas, ¿no? Y pasó lo que pasó, ¿no? O sea, de alguna manera este movimiento, este momento es de fuerte indignación, de fuerte hartazgo ante tanta incertidumbre, tanta inequidad, tanta injusticia, tanta precariedad, ¿verdad? Los salarios más bajos de todo el sector, no sé, pues, la máxima casa de estudios, ¿no? Creo que son más altos en la universidad, la UACM, ¿verdad? Que en la máxima casa de estudios. Bueno, pero allá no padecen un sindicato blanco como acá, ¿no? Y entonces el tema es de fondo. Nosotros tenemos que promover el voto por el no, ganar, no solamente lograr más de 12,000 votos, ¿no? Y si es así que promovemos el voto por el no, ¿verdad? Pues se da por terminado. Si logramos que se dé por terminado el contrato, ¿verdad? Esta es la última oportunidad que le queda a la PAUNAM. Si no se legitima, se da por terminado. Pero nosotros sí debemos de promover el no, ¿verdad? Y la participación activa para lograr esas 12,000 firmas, que son base para la constancia de representatividad que dice el 390 bis de la ley, como lo dice Juan de Dios, ¿verdad? Que desde luego aquí yo sí comparto. Primero ganamos, primero se da por terminado, y luego, y conjuntamente, ahora la acotación que él hace está bien, conjuntamente promovemos la recabación de firmas, ¿no? La recabación de firmas para que el ZAUNAM esté en condiciones de solicitar una constancia de representatividad al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿verdad? Y que no va a tener otra más que la PAUNAM a hacer una solicitud que dice la ley, una solicitud adhesiva para que él también, tiene que demostrar también la PAUNAM. Los contendientes tienen que demostrar que cuenta con el 30% de firmas de los 40,000, es decir, 12,000. No es fácil para nadie, ni para PAUNAM, ni para STUNAM, ni para ZAUNAM. Y entonces ese es el gran desafío, lograr 12,000 firmas, ¿no? Y obviamente para eso los distintos referentes han venido trabajando. El ZAUNAM en especial, como ustedes se dieron cuenta, ayer dio una conferencia de prensa y estableció claramente cuáles son los ejes de la carreta de este movimiento. Y lo dijo claro. O sea, desde la Asamblea Constitutiva se establecieron cuáles son los ejes de esta gran lucha que se está dando. Es lograr la estabilidad del empleo, ¿verdad? Del personal académico, ¿verdad? Acabar con esa precariedad que acá es la regla y en otras universidades autónomas como la UAM, como la UACH, Chapingo, es la excepción, ¿no? Acá es la regla y en estas otras universidades más pequeñas la regla es nombramiento definitivo. Que todos tengan estabilidad en el empleo, contratos de nombramientos definitivos y de tiempo completo y de medio tiempo, ¿verdad? Y salarios dignos, salarios suficientes, salarios constitucionales, salarios remuneradores, ¿verdad? Y como consecuencia, obligar al patrón a que cotice con la totalidad de prestaciones establecidas extralegales,
que existen en la máxima, para que sean consideradas al momento de fijar la cuota jubilatoria, ¿no? Y que haya movilidad de personal, ¿no? Que no el profesor de nombramiento definitivo tiempo completo pues se muere en la raya, ¿no? Porque nunca se va a jubilar, porque se va a considerar tabulado, sin ninguna otra prestación que en su vida laboral adquirió, por mucho que se esforzó, pues nunca lo va a lograr. Ahora, entonces, ese es el fondo, o sea, es promover el no lograr las firmas conjuntamente con estos ejes y todos los que se incorporen, ¿verdad?, que van a ser los ejes para la construcción del nuevo contrato colectivo de trabajo, ¿no?, que va a ser un ejercicio inédito en la universidad. Cada centro de trabajo debe de hacer un anteproyecto de contrato, ¿verdad? Todas las escuelas de nivel medio, superior y superior deben tener un proyecto y bueno, el CITA-UNAM tendría la labor de sistematizar todos los anteproyectos y hacer un gran proyecto, tenerlo listo paralelamente, ¿verdad? Una vez que ya se tiene los 12,000, pues ya se tiene listo paralelamente el proyecto de contrato colectivo al que se le va a plantear al patrón mediante un emplazamiento a huelga, porque los sindicatos blancos nunca emplazan. Es curioso que este sindicato haya emplazado en octubre pasado, el año pasado, ¿no? Es curioso, los sindicatos blancos, pues, ¿cómo van a molestar al patrón? Pues si son patronales, ¿no? Es como, es medio incongruente, pero lo hizo, ¿no? Bueno, entonces, en cuestiones de forma, yo creo que en los temas en donde hemos incidido correctamente, pero que tenemos que afinar la puntería, es en el tema de las inconformidades individuales y colectivas. Es decir, debemos de leer muy bien el marco jurídico y hacer muy buenas inconformidades y muy buenas individuales y por centro de trabajo, pues, y ni modo, o sea, todas las escuelas y facultades, ¿verdad?, se tiene que aplicar en esto, y bueno, destacar observadores, en esta reposición de las consultas, destacar observadores que no los hubo en la anterior, nada más logramos como 30 observadores, se ocupa de 165 observadores, porque son 165 mesas de votación, 165 observadores, ya tenemos experiencia de cómo lograr la autorización para nuestros observadores, ¿no? Incluso podemos llamar también observadores externos, ¿no? El sindicalismo democrático independiente debe acompañar este proceso que es inédito, ¿verdad? Pedirle a los sindicatos independientes o confederaciones y federaciones democráticas que efectivamente nos acompañen en esta lucha, ¿no? Bueno, ya el tema propiamente, en el escenario de que ya se dé por terminado ese contrato, solamente en el escenario de que gane el no o se dé por terminado el contrato, ¿verdad?, o que no se tenga por no legitimado, entonces sí, ahí opera lo que es el tema de la solicitud de la constancia de representatividad de la que hemos venido hablando, ¿no? Y bueno, ya con un proyecto, con ejes muy bien establecidos, como la columna vertebral de ese contrato, ¿verdad?, de ese nuevo contrato colectivo de trabajo, ¿verdad?, en esos temas que ya dije, entonces, y ya con haber logrado las 12,000 firmas, entonces solicitamos una constancia de representatividad, y efectivamente la PAUNAM va a hacer lo mismo, quizás UNAM, y en un recuento, con voto personal libre, directo y secreto, se va a definir quién es el que tiene con la confianza, la voluntad, el consentimiento, la representatividad de la gente, en un recuento, y ya a él se le va a expedir la constancia, y esa es el documento base para empezar a huelga por celebración de un nuevo contrato. Entonces, son momentos y circunstancias y situaciones que son interdependientes, que se deben de dar en un mismo acto. Ya hoy se ocupa de esto, porque ya la primera prueba ya la pasamos, ahora viene la nuestra. La PAUNAM está de capa caída, tiene la moral, es un sindicato que nunca ha representado a los académicos, y que esto es un golpe moral tremendo, el que no se haya legitimado, y qué bien que así se hizo, ¿no? Entonces, su moral está socavada. Hemos visto su expediente de su registro sindical, y de 120 secciones que aparentemente tiene ese sindicato, no tiene 100 con toma de nota vigente, es decir, no tiene vida de hace rato, está en crisis de legitimidad de hace rato, no de ahora. Y no solamente la PAUNAM, todo el sindicalismo corporativo está en crisis de legitimidad, como lo dice un profesor de aquí, Armando Rendón. Tiene un libro al respecto, un estudio fabuloso,
al respecto. Entonces, por lo tanto, esta campaña debe de ser más completa, más integral, y el tema de la difusión, de la información es clave, ¿no? Por lo tanto, los medios, ¿verdad?, de comunicación, pues deben de jugar un papel, van a jugar un papel muy importante, como lo dice Tony Negri, en fin de siglo. O sea, esas revoluciones, esas primaveras árabes, ¿verdad?, esos grandes movimientos que ha habido en el mundo se deben gracias al uso adecuado de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, ¿no? Hoy, como nunca, pueden jugar un papel muy importante para el cambio que queremos acá en la universidad, ¿verdad? Y obviamente que acá, en este proceso de recabación de firmas, debemos, de acuerdo a la normatividad, debemos de ir nombrando por cada centro de trabajo, por cada mesa, dos representantes. Entonces ya eso las inconformidades, los observadores y los representantes por el centro de trabajo ya nos obliga a procesos de organización que son fundamentales, y si los desconocemos no vamos a estar en condiciones de ganar. Dice la norma, dos representantes por centro de trabajo, por lo tanto si son 165, 300 y cacho, 330, ¿no? 330 representantes que efectivamente estén en cada una de las mesas a la hora del recuento, del que hemos hablado aquí, ¿sí? Ahora, releyendo ya este material, todo ese modus operandi que está desplegando PAUNAM, ¿verdad? Se puede solicitar efectivamente a la autoridad registral que lo retire, que lo pare, ¿no? Ya por ahí les eternaba de que el artículo 14 de los lineamientos dice que cuando el sindicato, la PAUNAM, despliegue información falsa o engañosa, ¿verdad?, se le podrá solicitar, en este caso nosotros, CITAUNAM, al Centro Federal, que de plano le diga que eso no se vale, que no juegue sucio, que no haga una campaña negra, ¿verdad? Y hay un cúmulo hasta ahorita de información en ese sentido que puede darle cuerpo a esta gran solicitud, ¿no?, que debe ser de consenso de todos, porque es antes de que se fijen las convocatorias, ¿verdad? Y bueno, ya nada más dos datos. Uno, acuérdense que las inconformidades tenemos desde la consulta hasta 5 días después del último acto de la consulta, y debemos destacar observadores 7 días antes, está la publicación ahora, tenemos hasta 7 días después de publicada la convocatoria, 7 días después de publicada la convocatoria para destacar observadores, y los representantes es inmediatamente de que estemos recogiendo, de una vez vamos generando organización, ¿verdad?, acumulando fuerza en caso de trabajo, y vamos destacando representantes por el trabajo que nos ayuden a recabar las firmas. Porque es titánico esto, son 165 centros de trabajo, nadie lo puede hacer solo, se ocupa de la unidad de todos los referentes que hay en la universidad, la asamblea de trabajadores, académicos, los académicos del STUNAM conscientes y honestos, ¿verdad? Todos se ocupan, todos los afectados por esto tienen que ponerse de acuerdo, porque si no, no vamos a ganar, ¿no? Hoy pues, se puede dar una primavera académica ahí, ¿verdad?, fabulosa, pero se requiere un esfuerzo de todos. Gracias. Pues sí, estamos en los escenarios, efectivamente, nada está escrito legalmente hasta ahorita, en estos momentos. Recuérdese que el día de mañana se va a ir a la Secretaría del Trabajo para que den respuesta en ese sentido, porque no nos han respondido a las inconformidades que se metieron. Entonces allí está esa situación, y tampoco podemos decir, no ha dicho nada si va a haber una segunda vuelta. Los actores, por ejemplo, en la PAUNAM, pues no ha dicho nada, ha hecho una campaña sucia, desinformando a sus agremiados, podemos decir. Y hay otros actores también que se han movilizado, como el STUNAM, la dirección también está por participar, ¿no?, allí muy superficialmente, ¿no? Y el CITAUNAM pues, ya tiene una propuesta en ese sentido. Entonces, y la asamblea pues quiere saber qué vamos a hacer, qué sigue después de la consulta, ¿no?, en ese sentido. O sea, es lo que queremos ver, cuál va a ser nuestra participación ya como asamblea, con los elementos
tanto jurídicos y políticos, ¿no? Entonces, porque supuestamente antes del 1 de mayo ya se tiene que sacar una convocatoria y hasta ahorita no hay. Ya nos vamos de vacaciones el 5, parece que el 5 en la Semana Santa, entonces no hay nada en ese sentido y bueno, ya pues parece que allí en la APAUNAM está entrando a una campaña, parece, a la segunda vuelta, pero la autoridad no ha dicho nada al respecto, entonces sí, queremos certidumbre, ¿no? Para salir ya a plantear a todos los actores, a todos los profesores, qué vamos a hacer, ¿no? Ante esta situación, aquí vemos profesores que somos democráticos, que tenemos una trayectoria en ese sentido, entonces allí queremos llegar a todo el profesorado de asignatura que está precarizado. Eso es lo que queremos llegar para quitarle la titularidad del contrato colectivo que no nos ha representado en 40 años, ¿sí? En ese sentido. Bueno, yo no tengo los 40 años, pero profesores que han pasado por esa situación, ¿no? Y estamos peor, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa. No sé si allá hay en las plataformas hay preguntas en ese sentido para que las hagan a los ponentes y que ellos nos contesten. Si no, le damos la palabra al profesor Bouzas porque viene su segunda parte que él quería decir, centrándose más en la cuestión de la segunda etapa de la consulta en ese sentido. No hay preguntas allá, compañeras, les pregunto. Si no, le damos la palabra. Ah, sí, perdón, discúlpenme. A ver, las escuchamos, por favor. Sí, a ver. Esta información que tenemos desde hace ya mucho tiempo sobre la incapacidad de la APAUNAM de que sus delegados tengan la toma de nota, o sea, estas cifras de 120 delegados y que de esos 100 no tengan toma de nota, ¿qué no los invalida para tratar de llamar a la legitimación, hacer las consultas para la legitimación de su contrato? ¿Ustedes tienen alguna referencia, información legal donde el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral no los obligue? O sea, un sindicato como la APAUNAM, en esas condiciones, sin delegados que sean elegidos democráticamente, ¿tiene facultades para lograr ser reconocidos en un centro federal y más con la nueva legislación laboral? O sea, esto, ¿dónde quedan ese tipo de pues, irregularidades? Porque, en mi sentido común me diría que ¿cómo puede funcionar un sindicato así y más ante una autoridad laboral como la que ahorita ya está tratando de legitimar de hacer válidos los contratos colectivos de trabajo a través de la legitimación? Por favor, pedir, por favor, profesora. Sí, gracias. Pese a que documentamos o intentamos, según nuestro entender y nuestro desconocimiento del derecho, porque no somos abogados, muchos de nosotros, documentamos inconformidades y tratamos de sustentarlas a partir de lo que a nuestro juicio resultaron evidencias, por ejemplo, de la intervención de la patronal en los procesos. Por ejemplo, a través del empleo de campañas de información o de propaganda engañosa. Sin embargo, las inconformidades que fueron, pues por lo menos varias colectivas y muchas 10 o más individuales, no fueron analizadas en el fondo, sino que el criterio que siguió el Centro Federal de Conciliación para determinar como no legitimado el CCT de APAUNAM fue simplemente el numérico. Ahora, esto nos puso a nosotros en un problema porque actualmente APAUNAM ya está llevando a cabo las mismas prácticas
de intervención de la patronal y de propaganda engañosa, en donde ahora ya está haciéndolo a nivel de la base. Es decir, cada escuela está teniendo diferentes reuniones con gente de APAUNAM, incluso con la mismísima Berta, la química que es la secretaria ejecutiva. Ella está yendo a diferentes escuelas para hablar de las bondades de la APAUNAM y para amenazar con que si no votan los profesores a favor de su contrato colectivo de trabajo, entonces van a perder los aumentos, las prestaciones, toda la protección. Eso en sí mismo ya es información engañosa, porque además la ley, el protocolo no dice eso, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos entonces, como profesores, documentar inconformidades de manera que realmente les haga caso el Centro Federal? Porque el Centro Federal se brincó totalmente el fondo del problema, que fue la intervención patronal, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tipo de evidencias necesitamos para establecer en nuestras inconformidades? Sí, buenas tardes y muchas gracias a nuestros distinguidos invitados. Bueno, sé que se les están haciendo preguntas que en realidad debe responder de registro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A mí me gustaría preguntarle al doctor Bouzas, considerando la reforma laboral, ¿qué principios, a qué leyes tendríamos que apegarnos los universitarios cuando estamos viendo que se está obstaculizando la justicia laboral, la libertad sindical, la negociación colectiva, la democracia sindical, pero sobre todo la transparencia sindical, que es lo que mis compañeras han estado haciendo referencia? Porque tenemos muchas dudas, pero en realidad necesitamos saber qué otros casos también existen de trabajadores que se hayan visto en situaciones similares a las que nos estamos enfrentando los profesores de la UNAM, porque evidentemente APAUNAM desde el 2019 debió haber llamado a consulta y lo está haciendo en el último minuto, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y eso es algo que está vulnerando en realidad los derechos de todos los académicos, porque no hay un proceso de información, sino hay una coacción al voto. Entonces, ¿qué hacemos con estos problemas cuando prácticamente si no dan aviso en, no sé, en menos de un mes, creo, pues esto pues puede llevar a dos caminos, al fraude o definitivamente pues APAUNAM le está, digamos, quizás apostó en la primera consulta a que iba a poder pasar, ¿verdad? Pero no. Entonces, yo veo que a lo mejor APAUNAM le está apostando, o mejor dicho, ya se arriesgó a que no se legitimara su contrato colectivo, pero me gustaría saber, ese es mi punto de vista muy personal, pero me gustaría saber ustedes cómo están viendo este panorama. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Una pregunta breve. Bueno, antes de la pregunta, exhorto, pues a ver si aquí podemos salir con un acuerdo, porque creo que no hay una plena coincidencia aquí entre los ponentes. Digo, a lo mejor no se puede llegar hoy, pero averiguarlo y saber, por ejemplo, el profesor o abogado, como no sé cómo te gusta que te diga,
Bueno, Juan de Dios, pues ahí para la banda, dice que hay que centrar fuerza en juntar el 30% del padrón, independientemente de la segunda vuelta. Eso plantea un escenario, aunque a lo mejor, y mi pregunta sería, tal vez se podría aprovechar la segunda vuelta, porque si ya los pones ahí a votar, pues los pones a firmar también. Eso se me hace que se podría valorar si se puede hacer. Pues oiga, fírmale aquí, nomás que pues también habría que ver si podemos llegar a algún acuerdo, o cada quien va a firmar, cómo va a firmar. Y bueno, entonces esa pregunta es si se puede aprovechar el día de la segunda vuelta para poner a firmar y tratar de juntar ese 30%, si eso se puede hacer. Gracias. No sé si haya por el chat. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al profesor Bouzas, y después Juan de Dios, y después Humberto, para contestar. Tienen 5 minutos para que... No, 5 minutos no. Bueno, y después sigue el teatro. A ver, híjoles, es que ya me la pusiste difícil. ¿A qué me refiero? A cuestiones procedimentales, a cuestiones de fondo. Bueno, una cuestión que sí me gustaría dejar señalados a ustedes en proceso de organización de un sindicato académico es mi punto de vista. Todas las informaciones que ven con el proceso anterior son historia. Ya, no les movamos. La resolución que dictó el centro las entierra. No es ocioso traer al centro ahora la discusión de si las autoridades hicieron el padrón, ya, eso es historia. Hoy es necesario poner los ojos en las irregularidades de hoy. Y como su asesor jurídico lo decía, hay una evidente ya. APAUNAM está haciendo propaganda recurriendo a la mentira. APAUNAM está diciendo que se van a perder prestaciones. Y eso está documentado. Berta lo declara, hay filmes. Ciertamente no hay tiempos muy claros en el protocolo, pero en mi opinión, de ya, ¿sí?, como paso previo a que se inicie la siguiente etapa, presento la inconformidad por la conducta que está siguiendo fraudulenta a APAUNAM. Eso lo estoy diciendo desde afuera. Ustedes saben, no he tomado determinación de militar en ninguna organización. Yo salí del STUNAM cuando Agustín Rodríguez se pronunció por el Pacto por México. Y bueno, desde entonces no he militado en ninguna otra organización. Una segunda cuestión. Dejaría pendientes cuestiones que quisiera aclarar de lo que decía Juan de Dios para no confundirse. Ahorita yo veo dos escenarios. Uno primero, cuál va a ser la conducta de la UNAM frente a este desliz de APAUNAM. Una de dos, o lo deja solo o lo respalda. Ambas conductas las harían el aparato de gobierno de la universidad con semejantes resultados. Si APAUNAM pierde la legitimación del contrato colectivo, va a seguir existiendo, pero ya no va a haber contrato colectivo. Y creo que no le preocupa a la UNAM, porque a diferencia de lo que dice Juan de Dios, yo no veo fácil juntar 12,000 personas
que se pronuncien por una nueva contratación o por disputar el contrato a APAUNAM. Y la segunda posibilidad sería que le meta toda la fuerza en función a que APAUNAM deteriorado, pero que se mantenga. En uno o en otro escenario estamos, yo diría, en las manos de los funcionarios universitarios. Lo lamento, es más, el deterioro de la universidad se debe precisamente a esta capa de funcionarios dueños de feudos que destruyeron, se acabaron lo que es la carrera académica. Ahí le dejaré. Gracias. Gracias, profesor. Juan de Dios, por favor. Gracias otra vez. Yo les voy a dar el fundamento legal, somos abogados los tres ponentes. Yo les voy a dar el fundamento legal de por qué sí se puede emplazar ahorita a huelga sin esperar qué pasa con las apaches. No nos importe qué es lo que les va a pasar, si van a ganar o no la legitimación. Artículo 450, fracción 2, artículo 390 bis y artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Lo repito, 450, fracción 2, 390 bis y 920 de la Ley Federal del Trabajo. Estos son los que desde mi punto de vista nos autorizan para iniciar este proceso de emplazamiento a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. Y pase lo que pase con la APAUNAM, ganen o pierdan la legitimación, este proceso corre en paralelo. No debe importarnos si gana o pierde, independientemente de eso. Si APAUNAM lo que busca es el contrato colectivo de trabajo, la titularidad, este es el camino. Son 12,000 firmas, nunca dije que fuera fácil, pero son 42,000 trabajadores académicos los que aparecen en la estadística universitaria. Ellos presentaron un padrón de 40,000. Tomando ese padrón de 40,000, el 30% son 12,000. No es necesario que los que firmen sean afiliados a CIPAUNAM. No importa si son afiliados a la APAUNAM, no importa si son de STUNAM o que no tengan ninguna afiliación sindical. Eso no importa absolutamente en nada. Y todo lo que se hace, inclusive ahorita mismo, lo que nos vuelve a decir Humberto, lo que nos dice Facundo, es reiterar en lo mismo. Las preguntas que hicieron las compañeras también, es reiterar en lo mismo. ¿Qué nos importa si el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no da respuesta a las inconformidades? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que importa verdaderamente para nosotros? Eso ya es peccata minuta, eso ya debemos dejarlo a un lado. Debemos dedicar el 100% del tiempo a obtener, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, esas 12,000 firmas para poder emplazar a huelga. De otra manera, estamos solamente lamiéndonos las heridas, no estamos yendo al fondo del asunto, estamos en las ramas, el árbol nos tapa el bosque. Tenemos que encontrar el mecanismo para hacer entender a la gente, a los profesores de la UNAM, que está abierto el camino. Aquí lo voy a parar, pero sí espero que si siguen los abogados en la posición de que lo que yo digo no es cierto, dice Humberto, hasta que se demuestre que APAUNAM no obtuvo la legitimación, hasta entonces vamos a empezar. Yo les puedo asegurar que todos los días desde ahorita hasta ese momento que menciona Humberto van a ser tiempos perdidos y nos vamos a quedar sin contrato colectivo de trabajo del personal académico de la UNAM. Esto es inevitable. APAUNAM no va a lograr ni siquiera la participación del 50% más uno.
de los trabajadores, menos va a obtener la mayoría para poder legitimar su contrato. Eso ya lo debemos dejar en el basurero de la historia. Tenemos que ver adelante, levantar la mira. Y si queremos realmente la titularidad, tenemos que ir por ese lado. Y fíjense qué curioso, a mí, en lo personal, ya no me beneficia absolutamente nada, porque yo estoy jubilado. Y me dicen, ¿y entonces por qué estás ahí de metiche? Pues porque tengo un compromiso ideológico, tengo un compromiso político y un compromiso de clase. La visión que yo tengo del derecho al trabajo es una visión de clase, y en este país hay una lucha de clases. Y por favor, si dicen que no procede lo que yo estoy señalando, que me den el fundamento legal. Gracias, Juan de Dios. Vamos a escuchar a Humberto. Lo que dice Juan de Dios sería lo ideal, que ya diéramos por muerto a la PAUNAM y por no legitimado y por terminado. El problema la reforma laboral del 80 y la reforma del 80. Ok, sí, el problema es de que para cerrar el paso a la insurgencia sindical de los 70s, ¿verdad? Que hubo una primavera de insurgencia sindical, de democracia, independencia, que todos creo que los que estamos aquí más o menos la tenemos presente, en donde se ejerció lo que se llama la huelga histórica, la huelga constitucional, el propio SPAUNAM y UNAM ejercieron este tipo de derechos, y la reforma del 80 no solamente despojó de la materia de trabajo académica a los sindicatos de las universidades autónomas, diciendo que ingreso, promoción y permanencia era discrecional, ¿no? Aunque dice que consejos técnicos y todo, pero bueno, parece ser que hay un sistema ahí de complicidades. Bueno, por un lado, la embestida fue por dos lados. Por uno, despojar de la materia de trabajo académica a los sindicatos de las universidades autónomas, prohibir el sindicato nacional, prohibir el contrato ley, ¿verdad? Y decir que es legal que no haya igualdad de derechos en el trabajador personal académico. Pero ¿qué creen? Hay otro artículo que blindó no solamente a las universidades, sino a toda la burguesía de los sindicatos, y dice, solamente al sindicato corporativo tendrá personalidad para poder hacer uso de los derechos colectivos. 923, artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento a huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, Yo pensaba como Juan de Dios, cuando sindicato independiente de la Universidad Intercultural no había contrato colectivo de trabajo. Y en su proceso de formación, el patrón formó un sindicato blanco y de volada la junta local de Michoacán, donde era gobernador Leonel Godoy, perredista, le dio el aval de volada al sindicato blanco y de volada al contrato de protección para blindarlo de los trabajadores, de que los trabajadores pudieran hacer ejercicio de los derechos. Esta se ocupa de una reforma, no fue tocada. Ahí está. Entonces, cuando yo emplacé a huelga, que por cierto ese asunto lo conoce el doctor Bouzas porque se lo comenté, yo llevé a la Suprema Corte el cuestionamiento de inconstitucional e inconvencional de este 923, ¿verdad? Porque prácticamente le da facultades autocráticas a los secretarios generales de los sindicatos blancos y corporativos para que solamente a través de ellos se puedan ejercer los derechos colectivos. Esa es la razón por la cual el camino que propone Juan de Dios es justo, pero es incorrecto. O sea, yo creo que retomando lo que él dice, es de que en este proceso, ¿sí? No solamente debemos de llamar al no en forma pasiva, sino activa. ¿Cómo? Levantando ejes de lucha
que pudieran ser parte del nuevo contrato colectivo y recabando las firmas. Los que no tengan miedo, que firmen de cada centro de trabajo, y los representantes que se destaquen en cada centro de trabajo para ser, digamos, los vigilantes del proceso de recuento que viene, pues ya estamos generando organización junto con las inconformidades. Yo creo que hay que seguir formulando inconformidades, hay que afinar más la puntería, hay que destacar representantes por centro de trabajo, de tal manera de que en este proceso, pues efectivamente, entremos a un proceso de acumulación de fuerzas más allá del que ha habido hasta ahorita. No nos conformemos con los 4,000 que votaron por el no. Necesitamos triplicar. También como la Pavonam necesita triplicar para legitimar, es decir, 21, 3 veces de lo que obtuvo, no está de representatividad. ¿Sí? Y yo creo que esa es la situación. Yo no veo otra cosa, pues. O sea, hay muchísimas tesis de jurisprudencia. Uno debe de conocer el estado del arte para hacer táctica y estrategia sindical, porque si no está condenado a repetir las historias, las derrotas de la clase obrera, pues. Ese fue el candado, la forma de combatir la insurgencia sindical fue esa. En muchos centros de trabajo había sindicatos y había contratos, había sindicatos que no tenían registro y había contratos que no estaban depositados. Sindicato de la jornada, sindicato de hecho con contrato colectivo de trabajo. Muchos sindicatos, estudios avanzados del Poli, sindicato apartado B, pero tenía contrato, condiciones generales de trabajo en el tribunal. Y estallaba la huelga histórica, la huelga constitucional. Hay muchas cosas en el camino de los trabajadores que hay que conocer, ¿no? Con todo el respeto que me merece Juan de Dios, la verdad es que hay que reflexionar sobre esto y porque miren, el movimiento necesita certeza, seguridad, ¿sí? Estos son factores fundamentales para ganar, ¿sí? Y debemos de tener vocación de ganar, como lo estamos haciendo hasta ahorita, pues, por favor, ¿sí? Eso es todo. Bueno, creo que en lo fundamental, en la estrategia, estamos de acuerdo. Pero bueno, ahorita Juan de Dios, vamos a las tácticas, habría que ver, y la interpretación. Pero yo creo que, bueno, nos están dando las pautas, los abogados, podemos decir, y bueno, la experiencia también, pero los que tenemos que decidir somos los profesores. En ese sentido, ¿cuál es la mejor manera de agarrar una propuesta o táctica o las dos en ese sentido? Pero tenemos que pensarla en ese sentido, estas propuestas, o es una falsa discusión. Bueno, pero eso vamos siguiéndolo discutiendo. Bueno, para terminar, compañeros, vamos a darles 15 minutos a cada uno de ellos para las conclusiones. Empezaremos con el profesor Alfonso, después Juan de Dios y terminamos con Humberto. Bueno, profesor, tiene 15 minutos. A ver, no se escucha, profe. Las experiencias de la docencia me orillan mucho a buscar el entendimiento, y eso es lo que en este momento trataría de hacer. No más que ya se me fue Juan de Dios. La primera cuestión, el contrato colectivo de APAUNAM hoy está vigente, punto. Hasta y en tanto no lo declare inexistente, no legitimado el Centro de Conciliación. Por lo tanto, si lo que dice Juan de Dios que no está, ni modo, si lo que se quisiera ahorita es disputar la titularidad, sería otro juicio. Te vengo a disputar la titularidad, no vengo a demandar de la universidad la firma de un contrato. ¿Por qué?
porque hay un contrato firmado, vigente, y que no ha sido deslegitimado. Creo que esto abre zanja la discusión. Ahora, tácticamente, yo no me metería ahorita a trabajar por 12,000 firmas para la disputa de la titularidad, o después usarlas o volverlas a recabar para la demanda de la titularidad. Tácticamente, yo sí creo que ahorita hay que promover el rechazo a la legitimación. Nada más, exclusivamente. No porque no tengamos en los ojos, en la mira, el otro objetivo. Simplemente que no hay por qué juntarlos. No es necesario. ¿Sí me escuchaste? Lo siento. Puntualmente, para evitar ya la discusión que teníamos, en este momento está vigente el contrato colectivo de APA-UNAM. Por lo tanto, si se puede hacer algo jurídicamente, es el juicio por la titularidad, es decir, la disputa por la titularidad, no un emplazamiento por firma, porque hay contrato firmado. Aclarado eso, dejamos la discusión al respecto. Segunda cuestión que también quisiera llamar la atención, se pide a la Secretaría del Trabajo, decías, vamos a ir a ver qué pasó con nuestras peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. No va por ahí. Ahorita nuestro interlocutor es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí es donde hay que estar señalando quejas, señalando inconformidades, y yo diría, previendo movimientos de APA-UNAM. El APA-UNAM tiene hasta el último día de este mes, en el último momento, para presentar su solicitud de legitimación. Ya los tiempos después los definirá el centro, pero hasta el último minuto del último día de este mes, APA-UNAM puede presentar. No esperemos que lo haga ahorita, porque no veo una razón por la cual lo haría ahorita. Creo que ahí le dejaría. Juan de Dios. Gracias. Artículo 450, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. 450. La huelga deberá tener por objeto: 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto por el capítulo 3 del título 7º de esta ley. Artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los siguientes requisitos. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y se formularán las peticiones. 2. Se presentará por duplicado al tribunal competente. 3. El aviso para la suspensión se deberá dar cuando menos con 6 días de anticipación y de 10 días cuando sean servicios públicos. 4. Y esta es la que nos interesa. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Y el 390 bis es el que se refiere a las formas como debe
formularse la solicitud de representatividad y nos da todo un reglamento de cómo se tiene que elaborar el padrón, quiénes tienen derecho a votar, cómo se tiene que hacer la votación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dice el doctor Bouzas, de que habiendo un contrato colectivo depositado, no procede un nuevo emplazamiento. La ley establece también que la pérdida de la mayoría implica la pérdida de la titularidad del contrato. Y la única forma de demostrar la mayoría o la pérdida de la mayoría es a través del recuento. Entonces, en este emplazamiento a huelga deberíamos proponer la prueba de recuento, y el que obtenga la mayoría de votos en el recuento tendría la titularidad del contrato colectivo de trabajo. La intención, más que nada, es que a partir de ya se empiece a trabajar, aún concediendo razón de que por existir un contrato colectivo de trabajo firmado y depositado, no procedería este emplazamiento por firma del contrato, porque ya está firmado el contrato. Aún en ese caso, si argumentamos nosotros que la APAUNAM perdió la mayoría, pierde la titularidad, y entonces haríamos un juicio de detentación del contrato colectivo de trabajo, ofreciendo como prueba el recuento. A lo que yo me quiero referir fundamentalmente es que sea una o sea otra la vía, sea que no se legitime el contrato colectivo, o sea que sí se legitime, para nosotros esta otra vía es en paralelo. No tenemos por qué sujetar los tiempos a que ocurra o no el evento de legitimación del contrato colectivo del antisindicato. Yo creo que este tiempo de aquí a ese momento es lo que debemos utilizar para organizarnos. Y miren, es claro, Citaunam no tiene la capacidad física para impulsar este proceso de recabar las 12,000 firmas. Estunam tampoco tiene las posibilidades por sí mismo. Académicos unidos de la UNAM, habemos trabajadores académicos del Estunam, de la APAUNAM, del Citaunam, y la inmensa mayoría que no tienen afiliación a ningún sindicato. La propuesta que hice inclusive por escrito y que generó burlas es que debemos buscar crear un frente lo más amplio posible que convoque a una asamblea general urgente de los trabajadores académicos de la UNAM. En esa asamblea proponer que en cada plantel, en cada escuela, centro, facultad, instituto, se hagan asambleas locales, no para afiliarse a ningún sindicato, sino simple y sencillamente para generar una nueva instancia de organización sindical. Y el resultado de estas asambleas nos debería llevar a una consulta general de los trabajadores académicos, y si quieren, ya concediendo mucho, habría 3 posibilidades. La única que descarto es APAUNAM, que todos nos afiliemos a Estunam, o que todos nos afiliemos a Citaunam, o inclusive que nos construyamos un nuevo sindicato de trabajadores académicos de la UNAM. Este ejercicio me parece que podría generar un consenso muy amplio entre los trabajadores y al mismo tiempo ir generando la fuerza para lograrlo. Estamos viendo que no es suficiente que Citaunam tenga ya el registro sindical y que tenga ya la toma de nota del comité ejecutivo. No es suficiente. No es suficiente ni siquiera que hayamos trabajado tantos años en la Asamblea de Profesores de la UNAM, ¿no? Y ya desde el 98 tener el registro del Citaunam. Es necesario construir una nueva instancia. Yo había sugerido también por escrito que Citaunam debería poner a disposición del movimiento de trabajadores académicos de manera incondicional el registro del sindicato,
para que sin estar afiliados al CITAUNAM pudiéramos obtener el apoyo para recabar esas 12,000 firmas. Yo había pensado lo mismo de STUNAM, que STUNAM podía poner a disposición el registro de STUNAM, pero ellos son un sindicato de institución y ya dieron color. El comité ejecutivo, a pesar de que el Congreso General del STUNAM acordó votar en contra de la legitimación del contrato colectivo de APAUNAM, hoy el comité ejecutivo se pasa por el arco del triunfo del acuerdo del Congreso y dicen, legitimar el contrato no es legitimar a la APAUNAM, es legitimar los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿no? Y dicen, tenemos la legitimación, el STUNAM, para luchar por la titularidad del contrato colectivo académico. Cuando todo lo hemos visto, durante 43 años no movieron un dedo, y déjenme aclarar, si en el STUNAM existe la sección académica, es por mi culpa. Y yo propuse que la sección académica del STUNAM debería tener un comité ejecutivo propio, debería tener finanzas propias y un congreso propio del sector académico y unirnos con los trabajadores administrativos a través del Congreso General del STUNAM. Todo esto me fue rechazado, inclusive el primer secretario académico fue Rito Terán Holguín, que luego se iba a convertir en director general de los CCH. Humberto, por favor. Bueno, yo en conclusiones, ¿verdad? Sí. Conclusiones. Bueno, pues sí, o sea, definitivamente lo más inmediato es que esta campaña del no sea mayor a la anterior, ¿verdad? Ya con la experiencia vida en este recorrido que hubo, pues ya tenemos un poquito de callo, pues vamos a efectivamente a llamar al no a todo el personal académico, a los académicos del STUNAM, a los académicos que fueron engañados para integrarse a la APAUNAM, a los no afiliados, que es como que se ha hablado de 15,000, ¿verdad? Y a todos los demás asambleas locales que se formaron a través de la universidad, la UNAM no paga, todas las asambleas locales, a la interuniversitaria, a todos los referentes, porque aquí la idea fuerza es la unidad numérica y de conciencia y de compromiso y de responsabilidad. Yo creo que de esa manera se puede ganar. Y efectivamente vamos a dar ese paso, ¿verdad? Para que no se legitime ese contrato, se dé por terminado, ¿verdad? Y que efectivamente pueda dispararse otro proceso. Pero, y es la posición del CITAUNAM, que a esa campaña hay que darle contenido. No solamente por qué nos oponemos por qué decimos por qué razones se debe votar por el no, sino qué proponemos. Y ahí se vienen, el CITAUNAM está diciendo, estas son las demandas más sentidas del personal académico, la precariedad laboral y salarial, ¿sí? Es lo más sentido, levantemos esas demandas. Ya el CITAUNAM tiene un programa para la estabilidad del empleo que fue producto de meterse un clavado en la historia y ver que efectivamente hay precedentes. Hay 9 precedentes de cómo el Consejo Universitario ha desplegado programas para la definitividad, para la estabilidad del empleo. O sea, y bueno, por ejemplo, el tema de ingreso, promoción y permanencia, ahí hay mucho que decir. Es injusto, es inequitativo, no es independiente, no hay transparencia, no hay certeza, no hay legalidad, ¿verdad? No hay vigilancia, que fue a lo que redujeron a los sindicatos de las universidades autónomas. No hay una vigilancia eficaz de los procedimientos de evaluación, de los procesos de evaluación, ¿verdad? Y tampoco las comisiones mixtas, la comisión de vigilancia juega un papel importante, ¿no? O sea, ahí está, digamos, como que la carnita de este tema. Entonces, hacerla más protagónica esta campaña,
que no solamente está a la ofensiva, sino a la defensiva, sino la ofensiva. Creo que es la regla de oro en la lucha política. O sea, combinar la ofensiva con la defensiva con la ofensiva, ¿no? Porque si no se nos pueden ir los tiempos, a mi manera de ver. El tiempo en política, el momento en la cuestión de oportunidad es clave, es también una regla de oro. Ahorita está caliente, se nos puede enfriar si no calentamos más este movimiento. Obviamente el CITA-UNAM está planteando de que si en el escenario de que se legitime el contrato, o que se dé por terminado, o que no se dé por terminado, pues tiene otra acción, y es la de titularidad. Y ahí no se requiere un 30% para poder disputar la titularidad a la PAUNAM, ¿verdad? No sé, que es una condición muy fuerte, el 30%. Por eso es que hay que, aprovechando el tiempo, hay que analizar, discutir y consensar si es viable en este momento hacer el recabamiento de firmas o no. Yo digo que sí, porque es ya ir construyendo el poder nuevo que necesita desplegarse, que necesita aterrizarse en un nuevo contrato colectivo de trabajo, que efectivamente a partir de cada asamblea local, ¿verdad?, se pueden hacer anteproyectos de contratos colectivos, darle más protagonismo a la gente. Todo el mundo se queja, pero no actúa. Es el momento de hacer, ¿no? De hacer. Y una asamblea general legislativa que discuta y analice y apruebe cuál sería el proyecto de contrato colectivo de trabajo nuevo. Y ese sirve para el escenario de que no se legitime o de titularidad. Porque de todos modos, obviamente que el CITA-UNAM no acepta ese contrato. O sea, pero sería más lento, porque todavía, si gana la titularidad en un momento dado, todo tendría que, en una revisión integral, pues quitarle todo lo que no sirve y meterle nuevo derecho. Entonces, no está por demás ese proceso de construcción de un nuevo contrato, de convertirse en sujeto de derecho, en legislador, porque ese es el momento de la negociación colectiva, de la celebración de un contrato. El académico, el trabajador se convierte en legislador para crear nuevo derecho. Y aquí pues todos ustedes son académicos, investigadores, se la saben al derecho y al revés, son asesores de diputados, saben el proceso, la técnica para diseñar nuevo derecho. Entonces, ¿por qué no de una vez? ¿Por qué no? Yo sí, en ese sentido estoy en desacuerdo con el doctor Bouzas, porque él dice que no, por el momento no, que nos centremos. Yo digo que, pues, que la asamblea decida, que los trabajadores decidan esto, ¿no? Si es momento o no de ser más protagónico en esta coyuntura, ¿no? Ahora, esto de que el CITA-UNAM se ponga a disposición, está correcto, pues. Fíjense ustedes que precisamente en junio se renuevan todas las instancias del sindicato, que muy bien pueden adelantarse, ¿verdad?, y dar cavidad a la mayor horizontalidad que se pueda, o sea, integrar conformar asambleas delegacionales, que es la forma de organización del CITA-UNAM, ¿verdad?, como las que se están generando en la ENES Morelia, en la Facultad de Economía y otras escuelas, ¿verdad?, porque ya es propiamente ir construyendo poder, darle más formalidad, darle más certeza, darle personalidad jurídica a cada asamblea, que de acuerdo al estatuto tienen una relativa autonomía las asambleas delegacionales, ¿no? Entonces, a lo mejor se ocupa también incluso de una reforma estatutaria que puede ser junta en este momento de recambio, porque no, hay algunas cosas que no son muy funcionales en el estatuto de la PAUNAM, del CITA-UNAM. Entonces se ocupa de una reforma electoral, pero también de ampliar, de abrir efectivamente el CITA-UNAM, que ha demostrado hasta ahorita consecuencia, aunque como dice hoy, se está diciendo en algunos mensajes que está lanzando la PAUNAM, que cómo es que nosotros nos atrevemos a plantear la posible titularidad del contrato cuando ni siquiera hemos ganado nada. Bueno, pues somos un sindicato de reciente creación, se formó meses antes de la pandemia, en agosto del 19,
Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es decir, tiene 6 meses de vida y la pandemia todavía no ha terminado, todavía siguen las reuniones virtuales, ¿no? O sea, no se ha aprobado en la práctica el CITA-UNAM. Y el ESTUNAM ha demostrado hasta el cansancio que ese pacto del que hablaba Juan de Dios, ese pacto histórico, ellos tienen un pacto con APAUNAM. No te metas con los administrativos, yo no me meto con los académicos, ¿verdad? Pacto de no hacer, como decía el charro del ESME, no más pero tampoco menos, ¿no? O sea, vamos a respetar radios de acción, vamos a respetar todo, ¿verdad? A eso se debe de que es una tradición del ESTUNAM, de entrada, es una tradición. Luego salieron premiados todos los dirigentes del ESTUNAM, fueron cooptados por el poder. Goldenberg, el Cier Aragón, director de la Facultad de Economía, el otro rector de la Universidad de Guerrero, a todos ellos primero utilizaron el garrote y luego la zanahoria. Es la política del Estado, pues, ¿no? Los cooptó a los dirigentes, ¿verdad? Claro, pero la huelga del 77 fue tremenda la embestida que se generó en contra del ESTUNAM, ¿verdad? Que prácticamente, pues, generó las condiciones para que perdiera el recuento del 80, ¿no? Entonces, hay que, no sé, pues, yo no estoy por que esto se fragmente. Claro que finalmente pues es una decisión de los trabajadores si irse, como dice Juan de Dios, al ESTUNAM, ¿verdad? Aun cuando nunca ha asumido una defensa real, crean un nuevo sindicato, ¿verdad? Cuando se ocupa de tener un poco de experiencia, ¿verdad? Ahí les va. El CITA-UNAM, la mayoría resistieron la privatización de la universidad. Y ustedes lo saben, la mayoría de los miembros del CITA-UNAM ya tienen experiencia en la resistencia de la privatización de la educación superior. Es gente valiosa, pues. ¿Por qué crear un nuevo sindicato? Mejor reforzarlo, fortalecerlo, ¿no? Ampliarlo, consolidarlo, ¿verdad? Y hay condiciones y momentos, como decía yo, en esta renovación de las instancias ejecutivas y resolutivas es un buen momento, pero también incluso es una reforma estatutaria, ¿no? Ya tiene incluso, porque es un requisito para la constancia, RFC, tiene saboteada la cuenta bancaria, no hemos recibido un solo centavo de cuotas sindicales. Resulta que el director del banco donde se sacó la cuenta, de Banorte, es cliente de la clínica del rector. Entonces, pues, obviamente, pues está saboteado ahí nuestra cuenta. Es político, ¿no? Es político. No tenemos recursos, es la verdad. Entonces, esa es mi conclusión. O sea, definitivamente entendamos al máximo, entendamos muy bien esto que estamos viviendo, e incidamos en ello para transformarlo en beneficio del interés colectivo de los académicos, ¿no? Yo es mi punto de vista. Gracias. Bueno, vamos a dar por terminado este conversatorio. Pues hay que bueno, ahorita te doy la palabra. Hay que pensar en el profesorado, ¿no? En ese sentido, en la universidad hay una diversidad de profesores, en ese sentido, engañados, afiliados, no afiliados, afiliados a un sindicato tradicional que fue democrático, desde abajo, desde las bases, y burocratizado, ¿no? En ese sentido, charrificado, podemos decir que es el ESTUNAM. Pero ahí están los profesores, ¿no? Hay que pensar en el profesor. Y creo que hay propuestas, ¿no? Ya las escuchamos. En ese sentido, a los profesores les toca, en ese sentido, tenemos una oportunidad para cambiar esa situación en la que estamos la gran mayoría de los profesores precarizados. Y va más allá de cambiar esta universidad de privilegios, como usted habla, profesor, de castas, ¿no? En ese sentido, de esa casta dorada que está incrustada, que la que nos explota, sobreexplota al gran profesorado. ¿Quieres decir algo, Edith, para dar concluido, para darle la palabra al secretario de Relaciones del CITUAM para agradecerle en ese sentido? Te escuchamos, Edith. Sí, solamente que les mandan un saludo, profesores que están presenciando la transmisión.
que les mandan un saludo, les agradecen mucho, licenciado Ceguera, licenciado maestro, doctor Bouzas, doctor Juan de Dios, les mandan un saludo y les agradecen mucho porque sí nos ha dado muchos elementos pues para continuar en la acción. Gracias. Bueno, el agradecimiento al profesor Bouzas, a Juan de Dios y al licenciado Alberto Ceguera. Vamos a cerrar con un saludo por parte del secretario de Relaciones. Por favor, acá, adelante por favor, para que te vean. Y te agradecemos mucho el local que nos hayas prestado y toda la infraestructura. Sí, gracias, estimado compañero Facundo. Pues bien, miren, por mi conducto, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el SITUAM, y por medio mío también, secretario de Relaciones y Solidaridad, Agustín Flores González, para servirles, pues les damos una cordial bienvenida aquí en nuestro espacio y decirles pues que el SITUAM, como siempre, para nadie es extraño, siempre ha brindado la solidaridad desinteresada a todas las luchas sociales, sindicales, populares, campesinas, en sí a toda esta diversidad de luchas, ¿no?, existentes. Ese es algo básico, algo histórico en nuestro sindicato. De hecho, me siento muy familiar con ustedes porque cabe mencionar que el licenciado Humberto Ceguera también lo sentimos parte de aquí del SITUAM, puesto que él ya alguna ocasión también estuvo aquí de asesor, ¿no? Nos vincula mucho con él el SITUAM, tiene incluso familia aquí en la UAM. El maestro Bouzas también es muy familiar para nosotros, estuvo muy vinculado con nosotros en un periodo anterior, cuando estaba el licenciado Julio Roberto, si no mal recuerdo. Julio Roberto también fue asesor de aquí del SITUAM. El maestro Bouzas siempre estuvo en toda la disposición de apoyarnos en foros. Por cierto, él aquí participó en un foro con respecto a la reforma laboral. Él y el profesor el licenciado Manuel Fuentes y algún legislador en aquel entonces, me acuerdo, de la Cámara de Diputados. Y el maestro doctor también Juan de Dios se nos hace muy familiar, muy vinculado al SITUAM también, ha participado en foros, ¿no?, en la Rectoría General, me acuerdo, no tiene mucho, también participó en foros apoyando siempre estos temas tan importantes en el sindicalismo universitario y de toda índole, ¿no? Entonces, pues miren, no me resta más que decirles que ojalá esto lleve a buen fin, desearles lo mejor. Creo que esto, independientemente que es un asunto muy local del STUNAM, influye o está articulado a todo el movimiento sindical universitario. Quiero decirles que aquí nosotros también tenemos vamos a decirle, pues sí, un grupo, un referente que igual juega el papel de la APAUNAM allá en la UNAM, ¿no? Aquí también tenemos un grupo de profesores que han querido arrebatarnos la titularidad del contrato colectivo y aquí los tenemos, ¿no? Entonces decimos, pues adelante, que sigan con sus intentos. Nosotros sabemos que el sindicato, el SITUAM, tiene una gran aceptación y tradición histórica de lucha y una identidad muy importante con los trabajadores académicos y administrativos. Prueba de ello es que hasta el momento seguimos manteniéndonos como un sindicato mixto, de los pocos que existen aún todavía en México, con un contrato también de primera, ¿no?, un contrato con muchas garantías laborales favorables a los trabajadores, el cual aquí decimos nosotros lo vamos a defender hasta como perros, decimos a veces, ¿no? Digo, haciendo una comparación con los términos, porque sí lo vamos a defender con todo, ¿no?, nuestro contrato. Y efectivamente la lucha es larga, yo veo que va a llevar a buen fin este movimiento. Como siempre, creo yo, digo esto ya muy aparte, como una propuesta es pues que se integre a todos los sectores, ¿no?, a todos los sectores de la universidad, que se trate de dejar a un lado las diferencias por un momento, que no se pierda de vista cuál es el objetivo y que dejemos eso a un lado, como les decía, y nos sumemos en esta lucha por democratizar los sindicatos universitarios, ¿sí? Entonces,
Larga vida a su movimiento, compañeros, y el CITOAM estará siempre acompañándonos en estos desafíos, en estas tareas de lucha. Gracias y bienvenidos, compañeros. Gracias, Agustín. Bueno, damos por terminado este conversatorio. Les agradecemos su presencia en este conversatorio.